Cuando te sientas fracasado y no sabes qué hacer, tus amigos te abandonan y no sabes dónde ir. Estás solo y triste y no encuentras solución, mas solo en Jesucristo podrás seguro estar. Dios está aquí, llamándote Él está. Dios te ama así, entrégate al Señor y encontrarás la paz. Sublime el del Señor, pues Él mismo se entregó, muriendo en una cruz, pagando nuestro error. Alcemos nuestras voces con gratitud y amor, brindamos nuestras vidas a nuestro Salvador. Dios está aquí, llamándote Él está. Dios te ama así, entrégate al Señor y encontrarás la paz. Gloria, gloria y majestad por la eternidad. Dios está aquí, llamándote Él está. Dios te ama así, entrégate al Señor y encontrarás la paz. Dios está aquí, llamándote Él está. Dios te ama así, entrégate al Señor y encontrarás la paz. Dios te ama así, entrégate al Señor y encontrarás la paz. Hola, mi amigo querido. Mira, estamos viviendo en el mundo entero un momento de miedo, de zozobra, de inquietud. El problema no es solo el problema del virus, el problema es el problema financiero. Los estudiosos dicen que vamos a enfrentarnos, después que todo esto pase, al peor colapso económico de la historia. Esto es terrible. Más que nunca hoy necesitamos confiar en la palabra de Dios.
en Dios, en su amor, en su poder. Cuando miramos a nuestra vuelta vemos solamente circunstancias horribles. Pero mira, las circunstancias horribles son las cosas que vemos cuando quitamos los ojos de Dios. Porque cuando nuestros ojos están fijos en Dios y en sus promesas y en la verdad de su palabra, las circunstancias pueden ser negativas, difíciles, duras, pero no son terribles, no son asustadoras para el que deposita su fe en el Señor Jesucristo. Por eso vamos a estudiar esta semana una vez más sobre el poder autoritativo de nuestra teología, que es la Biblia. Hay mucha gente que se pregunta si existe una sola Biblia, ¿por qué existen tantas iglesias, tantas religiones en el mundo? Tú sabes que en el mundo existen 9 grandes religiones, el cristianismo, el islamismo, el shintoísmo, el brahmanismo, en fin. Pero solo dentro del cristianismo hay por lo menos unas 5,000 subdivisiones y todas con la Biblia abierta. Ahora, si hay una sola Biblia, debería haber una sola iglesia. ¿Pero por qué este fenómeno? El problema, sabes, es la interpretación que los varios grupos religiosos le dan a la palabra de Dios. Hay factores que influyen en la interpretación bíblica. Por ejemplo, la tradición, la cultura, la experiencia personal, la razón. No hay duda de que cada una de ellas afecta de alguna manera nuestra interpretación de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto eso es correcto? ¿Hasta qué punto es correcto que la tradición, la cultura, la experiencia personal influyan en nuestra interpretación de la palabra de Dios? Pues ese es el tema de esta semana. Veamos primero el tema de la tradición. ¿Qué es la tradición? El diccionario define tradición de la siguiente manera. Tradición es la transmisión de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, usos y costumbres que se mantienen de generación en generación. En realidad, la tradición está formada por las pautas silenciosas de convivencia que una comunidad considera dignas de guardar y mantenerse de generación en generación. De este modo, esas pautas silenciosas se constituyen en parte integral de los usos y las costumbres de esa comunidad, para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como un legado cultural. O sea, tradición, en unas palabras simples, es todo lo que nuestros padres, abuelos, bisabuelos hicieron y que nosotros continuamos haciendo porque ese legado fue pasado del bisabuelo al abuelo, al papá y llegó hasta nosotros. Ahora, la tradición, mira, mi amigo querido, la tradición en sí no es mala. Nos puede ayudar a mantenernos conectados a nuestras raíces y es bueno que lo estemos, porque cuando tú te olvidas de tus raíces, de cierta manera pierdes tu identidad. Lo que te da seguranza para avanzar al futuro es saber de dónde vienes, quiénes son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, cómo vivían ellos, cuál era la cultura de ellos. Y es justamente por causa de eso que la tradición pues juega un papel importante en la vida religiosa de una comunidad y de los miembros de esa comunidad. Sin embargo, la tradición involucra también algunos peligros. Veamos, por ejemplo, el problema de una tradición buena que los judíos tenían, que con el tiempo se volvió un peligro para la vida espiritual de ellos mismos. Marcos 7, 3 y 4 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Ahora yo te pregunto a ti, mi amigo, ¿estaba errada esta tradición de los judíos? Completamente no, claro que no. Hoy, en tiempos del coronavirus, ¿tú crees que los judíos estaban equivocados? Claro que no. Ellos no comían si no se lavaban las manos. Ahora, el problema fue que con el tiempo esa buena costumbre de lavarse las manos antes de comer, esa buena costumbre que había pasado de una generación a otra, se empezó a volver una especie de regla de fe y de valor espiritual. El judío, en aquellos tiempos, podía estar mal espiritualmente, viviendo en pecado escondido. Pero si se lavaba las manos en público antes de comer, ya se sentía un buen cumplidor de la tradición y, por tanto, con derecho al reino de los cielos.
Por eso, en cierta ocasión, cuando los discípulos no se lavaron las manos antes de comer, los judíos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Entonces Jesús respondió lo que está en Marcos 7, 6 y 7. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Tú te das cuenta? Esa buena costumbre de lavarse las manos antes de comer, para los judíos se había vuelto una especie de requisito de salvación. Ahora, no hay nada de malo en lavarse las manos, hay que hacerlo. Es higiénico, es por tu salud, pero de ahí a pensar que si no te lavas las manos te vas a perder y no tienes derecho a la salvación, hay kilómetros y kilómetros de distancia. El problema en la tradición en los tiempos de los judíos fue que tomaron las costumbres buenas y las hicieron regla de fe. Y este es el peligro que puede suceder con nosotros hoy. Ahora, lo más triste de todo es que la tradición tiende a aumentar con el tiempo, va acumulando cada vez más detalles a los aspectos que originalmente formaban una costumbre original. De generación en generación van aumentando detalles y entonces van deformando la buena tradición. Estas tradiciones humanas en los tiempos de Cristo, aunque eran promovidas por los ancianos respetados, es decir, por los líderes religiosos de la comunidad judía, no eran ni podían ser iguales a los mandamientos de Dios. Pero esas tradiciones humanas de los judíos, a la larga, llegaron a un punto en el que, como dijo Jesús, invalidaron la palabra de Dios. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Cómo distinguimos nosotros entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción? Bueno, la tradición generalmente es la suma de buenas costumbres del pasado que nuestros abuelos, bisabuelos hicieron, practicaron, que fueron pasando de una generación para otra, involucraban amor, cariño por nuestras raíces, pero esas costumbres no están basadas en la palabra de Dios, sino en las costumbres de los antepasados. Nuestra fidelidad, querido, no tiene que estar limitada a lo que hicieron nuestros abuelos y bisabuelos. Necesitamos ser leales al Dios vivo que ha revelado su palabra o su voluntad en la palabra escrita. Por lo tanto, la Biblia ejerce una autoridad que reemplaza a todas las tradiciones humanas. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso por encima de las tradiciones buenas. Hay que buscar, tiene esta tradición origen en la palabra de Dios. ¿En qué parte de la palabra de Dios está basada esta buena costumbre que nuestros antepasados hacían? Te voy a hacer un ejemplo. Un día yo llegué a una iglesia, había un púlpito gigantesco, ¿sabe? Para mí gigantesco, ¿no? Un púlpito donde desde ese púlpito un hombre de 1,90 m, 2 metros podría predicar tranquilamente, porque el púlpito a él le daría un poquito arriba del ombligo. Pero a mí me cubría ese púlpito porque yo tengo solamente 1,63 m. Entonces, ¿qué pasa? Yo pedí por favor que retirasen ese púlpito y colocasen otro. Y los hermanos ancianos de la iglesia, con todo cariño, con todo respeto, me dijeron, pastor, no podemos mover ese púlpito porque los pastores pioneros predicaban desde ese púlpito. Y lógicamente, los pastores pioneros eran americanos que medían 1,90 m, 2 metros. Entonces, para ellos estaba perfecto el púlpito. Pero yo soy, pues, un peruano que mide 1,63 m. Para mí ya no estaba bien el púlpito, pero estos hermanos creían, y mira, la buena costumbre del tiempo pasado se había hecho una especie de regla de fe. Hoy día no importaba cuánto tú midieses, tenías que colocarte atrás de un púlpito gigantesco. Quiere decir, si tocabas eso era pecado, era un atentado contra nuestra historia, contra nuestros pioneros, contra lo que nuestros padres nos enseñaron. Ahí está el ejemplo. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia dice que el púlpito debe ser de un determinado tamaño? Entonces, una buena costumbre para un tiempo se comenzó a hacer regla de fe para ese tiempo sin tener base en la palabra de Dios. Ese es el asunto que tenemos que tener en cuenta.
Ahora hablemos de la experiencia. Este es el segundo punto de nuestra lección. El Evangelio no puede ser solo teoría. La doctrina que no sale del papel no tiene mucho sentido. La teoría del Evangelio solo es poder cuando el verbo se hace carne, o sea, cuando la teoría se hace experiencia. La experiencia es la teoría hecha vida. Primero nacen las emociones en el corazón, después se transforma en acción. El cristianismo tiene que ser sentido, gustado, probado y después vivido. Eso es experiencia. Es lo que sientes y que te empuja a la acción, a vivir. La experiencia es aquello por lo que darías la vida. Sin embargo, la experiencia no puede ser la esencia ni el fundamento de nuestra fe. No puedes quedarte esperando que Dios te hable personalmente a tu propia experiencia cuando Dios ya te habló a través de su palabra. No puedes basar tu conducta cristiana en lo que sientes, sino en lo que la palabra de Dios dice. El sentimiento no está por encima de la palabra de Dios. Observa lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Percibe el raciocinio de Pablo. La serpiente con astucia engañó a Eva. Y Pablo dice, mi temor es que nuestros sentidos, nuestros sentimientos, así como la serpiente, de manera astuta nos desvíen de la sincera fidelidad a Cristo. Tú puedes ser hasta sincero, pero si basas tu vida cristiana solo en lo que sientes, estás mal. Veamos el caso del paralítico, por ejemplo, en el tanque de Bethesda. Estaba paralítico, no podía andar, 38 años sin andar. Vino la palabra de Dios. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero el paralítico no sentía nada, no sentía que estaba curado, estaba paralítico. Podría haberle dicho a Jesucristo, oh Señor, yo quisiera andar, sí, pero estoy paralítico, yo siento que estoy paralítico. Si hubiera hecho eso, el paralítico se hubiera quedado paralítico para el resto de la vida. Pero él, a despecho de lo que sentía, creyó en la palabra de Jesús y se levantó y anduvo. Entonces, querido, el sentimiento es bueno. El sentimiento le da sabor a la vida cristiana. Pero cuidado con normar tu vida cristiana solo por el sentimiento. Por eso Dios te dejó su palabra. En el tercer punto de este estudio veremos el papel de la cultura en la interpretación bíblica. Es innegable el poder y la fuerza de la cultura en nuestro comportamiento. El drama que vivimos hoy es el hecho de que vivimos 6 días de la semana sumergidos en la cultura que nos rodea y algunas pocas horas el sábado en la iglesia, donde recibimos las enseñanzas bíblicas. Y esas enseñanzas bíblicas no siempre apoyan lo que la cultura enseña. Entran hasta en contradicción. Y ahí tú te quedas entre la cultura y la palabra de Dios. ¿A quién sigues? ¿A la cultura o a la Biblia? El resultado de todo esto es lo que estamos llamando hoy de secularismo. El cristianismo secular intenta infiltrar en las iglesias las enseñanzas de la cultura en detrimento de las enseñanzas divinas. El otro día, por ejemplo, un anciano de iglesia, delante de la intransigencia de algunos hermanos, querían hacer de la iglesia una especie de sindicato. Me preguntó, pastor, ¿en todos los lugares es como aquí? Mi respuesta es, depende, querido. ¿Depende de qué? De la cultura. Tú sabes que el espíritu sindicalista está presente en todos los lugares, en todos los países, bajo diferentes ropajes. Y es lógico que esos mismos hermanos que participan de sindicatos, de agremiaciones de reivindicación durante 6 días, vienen a la iglesia y quieren que la iglesia también funcione como un sindicato. La palabra de Dios no tiene mucho valor para ellos. Lo que importa es, entre comillas, el mundo está cambiando y ¿por qué nosotros también no cambiamos? Quiere decir, si la cultura cambia, que la palabra de Dios también cambie. No es así. Yo podría dar otro ejemplo, pero no lo voy a hacer. Podría hablar sobre el homosexualismo, por ejemplo. En cierto país, alguien dijo, pastor, el homosexualismo en este país antes era prohibido. Hoy es aceptable. Pero si vamos así, dentro de poco será obligatorio.
¿Tú te das cuenta? La cultura cambió. Entonces nosotros también tenemos que cambiar. No, pues querido, la palabra de Dios es palabra de Dios eterna. Sus valores no cambian. ¿Cuál es el consejo de Cristo? Mira lo que él dijo en su oración intercesora, Juan 17, 14 al 16. Él oró a Dios diciéndole, yo les he dado tu palabra. ¿A quién? A los discípulos. Y el mundo los aborreció. Quiere decir que si tú quieres respetar los principios de la palabra de Dios, el mundo te va a aborrecer. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oh, querido, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos sumergidos en la cultura de este mundo, pero no podemos contagiarnos de la cultura de este mundo. Hay muchas cosas buenísimas en la cultura, pero también hay mucho veneno infiltrado y tú tienes que tener la luz de la palabra de Dios para no dejarte arrastrar por la cultura. No podemos aislarnos del mundo. Tenemos que cumplir una misión en este mundo. Pero mira lo que la sierva de Dios escribió en Consejos para Mayordomía, página 306. Los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en alguna cosa que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Si tú vas a una rueda de amigos, que sea para que tu influencia los lleve a Cristo y no para que la influencia de ellos te sumerja a ti en una cultura que no tiene Dios y que no respeta a Dios. Vamos al cuarto punto, se nos está yendo el tiempo. El papel de la razón y la interpretación bíblica. Leamos 2 a los Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo aquí enfatiza la razón, el pensamiento. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, querido, nos ha dado la capacidad de razonar. Cada actividad humana, cada argumento teológico supone nuestra capacidad de pensar y sacar conclusiones. Nosotros no respaldamos como iglesia una fe irracional. Sin embargo, a partir de la Revolución Francesa, la humanidad cambió. La razón humana asumió un papel nuevo y dominante en la humanidad. En la Francia del siglo XVIII, un grupo extremista propuso abolir el culto a Dios y sustituirlo por el culto a la razón. Se llegó a celebrar un culto a la razón en la Catedral de Notre Dame en París, en la cual una hermosa actriz desempeñó el papel de la diosa razón. La historia nos cuenta también que Francia desató una guerra terrible con el fin de destruir al pueblo de Dios y a su palabra. En 1793, la Asamblea Revolucionaria promulgó una ley prohibiendo la lectura de la Biblia y se dio la orden de que se llevaran a la plaza pública todos los ejemplares de la Biblia, la palabra de Dios, para quemarlos como evidencia de que el gobierno no reconocía las Escrituras. Y eso está registrado en el Diario Oficial de noviembre de 1793, siglo XVII. Creo que anteriormente dijo 18, fue un error mío. Allí, en ese diario, se publicó lo siguiente, lo voy a leer a la palabra. La Sociedad Popular de la sección del museo da a conocer que los ciudadanos de esta sección, está hablando de París, han dado buena cuenta de todos los libros de la superstición y la mentira. El Antiguo y el Nuevo Testamento han expiado en una gran hoguera las insensateces que indujeron a cometer a la especie humana. Mira el atrevimiento. La razón contra la palabra de Dios. Observa que por un lado, como vimos en el punto anterior, hay gente que basa su experiencia espiritual en el sentimiento. Pero ahora vamos a ver que en el siglo XVII comenzó otra historia. Ahora, basar la fe en la razón. Es decir, basar lo que crees en la razón. Gente que basa su experiencia espiritual únicamente en la razón. Esta manera de ver las cosas, llamada racionalismo, es la idea de que la verdad no es sensorial, sino intelectual.
y deriva de la razón. En otras palabras, existen ciertas verdades y solo nuestra razón puede captarlas. Esto hace que la razón humana sea la prueba y el criterio para la verdad. La razón se convirtió en la nueva autoridad ante la cual todo lo demás debe inclinarse, incluyendo la autoridad de la Iglesia y, lo que es más grave, la autoridad de la palabra de Dios. En el siglo pasado hubo un teólogo llamado Rudolf Bultmann. Él falleció en 1976. Él fue autor de la famosa teoría denominada la desmitologización de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Él decía, si vamos a evangelizar en esta cultura del raciocinio a las personas, tenemos que sacar de la Biblia todo lo que va contra la razón, todo lo que parece mito, todo lo que parece historia para niños, los milagros, que Moisés abrió el mar rojo, que Jesús anduvo por encima del agua. No, hay que sacar eso, porque con eso, ¿cómo vamos a evangelizar a gente que es culta, que es intelectual, que raciocina? Y mira que este era un teólogo. Ahora, queridos, si nosotros le sacamos a la Biblia todo lo que no entra en la razón, pues no te va a quedar nada, porque la Biblia no es un libro solo para raciocinar, es un libro para creer, para tener fe, para ejercitar la fe. No la fe en los hombres, no la fe en conceptos humanos, sino la fe en un Dios todopoderoso que nunca falla. Llegamos al fin de este estudio hablando de la autoridad de la Biblia. La Biblia es un libro absoluto porque es la palabra de un Dios absoluto. Ahora, esto ya viene contra la cultura relativista en la que vivimos, porque hoy día dice, no, la verdad es relativa, cada uno tiene su verdad. Pero la palabra de Dios dice, no, Dios es absoluto, su palabra es absoluta y cada uno no tiene su verdad, solo existe una verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nuestra fe tiene que estar documentada únicamente en la palabra de Dios. Podemos sacar buenas cosas de la razón, de la experiencia, buenas cosas de la tradición, pero nada sustituye a lo que la palabra de Dios dice y que está escrito. En estos tiempos, más que nunca, la razón no ayuda, el sentimiento no ayuda. En estos tiempos hay que tener la seguridad de que Dios está en el control de nuestra vida, Dios está en el control de este mundo y que todo lo que estamos viendo pasará y que estamos caminando hacia nuestro verdadero hogar celestial, porque eso sucederá cuando Cristo venga. Que Dios te bendiga ricamente. Creo en ti, en el monte Calvario, donde un día moriste por mí. Cada vez que me rindo y caigo en el mar, con tu mano me levantas, mi Dios. Creo en ti y en la voz que me llama a ti. Sé que un día tu faz yo veré. Oh Señor, te espero con gozo en mi ser. Quiero estar en tu trono de amor. Creo en ti porque sé tú moriste por mí. Con tu sangre
limpiaste mi ser. Oh, cambiaste mi vida con tu gran amor. Y yo sé, tú vienes por mí. Creo en ti, en el monte Calvario, donde un día moriste por mí. Ves que me rindo y caigo en el mar. Con tu mano me levantas mi Dios. Muy buenos días a nuestros amigos televidentes. Esta mañana queremos darle gracias a usted que nos ha sintonizado por YouTube y Facebook. Esta mañana queremos iniciar el programa de adoración. Para eso te voy a invitar para que me acompañes y vamos a invocar el nombre de nuestro Padre Celestial. Bondadoso Padre, Creador del universo, muchas gracias por la linda oportunidad de vivir este día. Gracias por poder abrir tu palabra. Y en esta ocasión queremos pedirte una bendición para este programa, del inicio hasta el final. Invocamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana queremos titular el tema para que usted y yo podamos escuchar la voz de Dios. El tema titulado Dios y su primera voz de amor. Para ello yo quiero invitarte que vayamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 1 y el verso número 1. Un texto muy conocido para ti y también para mí. Y la palabra de Dios dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta mañana vamos a tratar de describir 4 descripciones de la palabra principio. La primera descripción que tenemos para ti esta mañana tiene que ver con el contexto de esta acción de principio del tiempo y de la creación, porque estamos hablando de Génesis 1. ¿Qué es lo primero que había allí? Existía un ser supremo, nuestro Dios, del cual en otra ocasión estaremos hablando sobre este tema. En este contexto, número 1, existía Dios. Número 2, existían otros seres, como por ejemplo los ángeles, los querubines y también los serafines. Además de eso, existían otros mundos. Esto lo encontramos en el libro de Job, capítulo 1 y el verso número 6. Job capítulo 1 y el verso número 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En este contexto
existían otros mundos, otras galaxias. Me agrada escuchar esa expresión de los científicos sobre el descubrimiento que ha dado el telescopio Hubble, donde nos informa la ciencia de otros mundos, de otras galaxias. No estamos solos. Entonces, en el contexto estaban esos mundos. Pero el texto que acabamos de leer nos da otra información que podemos rescatar en este contexto. Dice la palabra de Dios en el texto número 6, entre los cuales vino también Satanás. No podemos pasar por alto que en ese contexto existía el mal. Entonces, esto es el contexto antes de, y en el contexto después de este principio de tiempo y de creación, también existía la palabra creadora. Ve conmigo, por favor, al libro de Salmos, capítulo 33. Una manera fácil de encontrar este libro es que tú cierras la Biblia, la abres por mitad y aproximadamente allí tenemos el libro de los Salmos. Es una de las técnicas que vamos aprendiendo al momento que estamos predicando la palabra de Dios. Salmos 33, y leo el texto número 6 y también el texto número 9. Dice la palabra en el texto número 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¡Qué maravillosa expresión! Y mira lo que dice el texto número 9. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pareciera una falacia, pero es más que eso. Es una verdad. Esta es la descripción número 1 que encontramos en la palabra principio. Vayamos a la descripción número 2. Descripción número 2. Esta descripción quiero pedirte que vayas conmigo al libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Y aquí vamos a encontrar la descripción número 2. Descripción número 2. ¿Quién está allí presente? ¿Quién está hablando? ¿Quién está interactuando? Ve conmigo, por favor, a San Juan 1, 3 y 14. Mira, qué maravillosa expresión la que nos presenta nuestro Padre Celestial. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Segunda descripción, ¿quién está interactuando? Jesús. ¿Por qué? Porque todo lector que está leyendo el capítulo 1 del libro de San Juan, el texto número 14 arroja luz sobre la persona que está interactuando. Verá lo que dice la palabra de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién está interactuando? ¿Quién está hablando? Es Jesús. Y mira qué maravillosa la expresión que encontramos en el texto número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Jesús está interactuando en esta descripción número 2.
Por supuesto, el capítulo 1 del texto número 27 del libro de Génesis, encontramos que hay otras personas que entran para interactuar con ese creador. Acompáñame por favor al capítulo 1 de Génesis y el texto número 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó, varón y hembra los ha creado. Qué lindo y maravillosa en esta descripción número 2. ¿Por qué? Porque la expresión que encontramos aquí es que fueron creados a imagen de Dios. Qué bello y maravilloso. Porque la expresión a imagen es como un sinónimo de características que tiene el Dios creador. Para los que han estudiado y han escuchado más de alguna ocasión sobre la existencia de Dios, sabemos que Dios tiene dos clases de atributos. Atributos que solo le pertenecen a Dios, que aunque Él quisiera, no los puede compartir con nosotros. Como por ejemplo, Dios es todopoderoso, es omnipresente, es omnisapiente, es inmortal. Pero hay otros atributos que Él los comparte. En este sinónimo que hemos sido creados a imagen de Él, hay ciertos atributos que Él comparte con sus criaturas. Número 1, dentro de ellos, Dios comparte su amor. ¿Te recuerdas un texto muy conocido como Primera de Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Y al crearnos a nosotros, nos permite que nosotros podemos amar. Además de eso, Él es paciente. Qué lindo dividendos pudiésemos tener tú y yo si fuésemos pacientes. A veces nos airamos cuando alguien nos quita el lugar en un banco, cuando alguien nos quita el lugar en un semáforo, cuando alguien trata de sacar ventaja. Muchas veces queremos reaccionar, pero Dios quiere que tú y yo podamos ser pacientes. Otro atributo del cual Él comparte con nosotros, por el hecho que hemos sido creados a imagen de Él, es su gracia. Esta gracia es aquella cuando debiéramos de dar tiempo, cuando debemos de perdonar, cuando debemos de avanzar en unidad. Además de otro atributo que podemos considerar de Él es justo. Y Él desea que tú y yo podamos ser justos. Él es santo. ¿Te recuerdas esta invitación que hace Él de la santidad? Sé santo, porque yo soy santo. Sin la santidad nadie podría ver al Señor. Qué linda y maravillosa. Y por último, para cerrar esta sección de la segunda descripción, Él es verdad. Qué lindo y maravilloso para cuando tú y yo nos relacionamos con la palabra. Cuando tú y yo nos relacionamos con Cristo, estamos invitados para decir la verdad. ¿Sabes que me pasó un incidente día de estos? Hice una compra en una pulpería, en una tienda, en un negocio, y me dieron un cambio, me dieron un vuelto, y cuando estaba en el vehículo, me di cuenta que había un cambio de más. Inmediatamente regresé a la pulpería, y cuando regresé, el Señor me dice que en qué me podía servir. Y yo le dije que estaba regresando para devolverle un vuelto que me habían dado de más. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? La persona se rió. ¿Y sabes lo que dice? Lo estaba probando. Me habían dicho que usted era cristiano. ¿Te puedes imaginar
qué página, qué nota, qué expresión pudiese haber dado él si yo no hubiese regresado. Así que qué interesante. Tú y yo estamos invitados para actuar con verdad. Esto es de ese atributo bello y maravilloso que Dios comparte por habernos creados a imagen de Él. Acompáñame a la tercera descripción que tenemos en esta mañana sobre la palabra principio. Para ello que necesitamos preguntar en esta tercera descripción, bella y maravillosa, ¿qué verdad arroja el texto? ¿Qué verdad nos quiere enseñar nuestro Padre Celestial? En esta tercera descripción podemos rescatar, de acuerdo a la frase de Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay una verdad, hay una doctrina, la existencia de Dios. Sí, el texto lo describe, ¿verdad? Por supuesto, tú tienes el derecho, tú tienes la disposición de actuar, de creer, como tú consideras. Hoy hay muchas personas que no quieren estudiar la Biblia, no quieren creer en Dios, no quieren creer en Cristo Jesús. Por supuesto, hay muchas propuestas. Y yo recuerdo un compañero que estábamos tratando de estudiar en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lo conocí allí y luego empecé a darle a conocer del amor del Señor Jesús. Nosotros tenemos un material que lo ponemos a su disposición, querido televidente, un material titulado La Fe de Jesús. Y esa empezamos a estudiar allí con él. Estaba muy interesado, pero en cierta ocasión me dijo: Sergio, aquí está tu Biblia, aquí está tu material. Y yo le dije: ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice: mira, un día de esto recibí una clase en la universidad y realmente ya no quiero creer ni en la Biblia, ni mucho menos en Dios. Creo y acepto que vengo de los monos. Sabes que tuve la intención de quererme reír, pero me las aguanté. Simplemente le dije: bueno, voy a respetar tu decisión, pero yo no soy tan feo para pensar que vengo de los monos. Sin embargo, hoy en día hay una propuesta muy popular. Yo creo que tú la has escuchado, el Big Bang. La propuesta, pues, de este origen del universo y de la vida es que en un momento dado había un pequeño átomo. Me imagino que un átomo es muy pequeñito. Pues la propuesta de este comentario es que este átomo se calentó de tal manera que explotó. Y ahí surgieron tal vez 4 o 5 leyes que son las que pues dirigen nuestro universo. Me gusta, me encanta la expresión de Isaac Newton. Muchas personas no saben que además de ser científico era muy cristiano, religioso. Y él, antes de morir, dejó una nota en sus libros, en sus cuadernos de apuntes. Él, refiriéndose a nuestra galaxia, refiriéndose aquí a nuestros planetas, dijo que debía existir una mano muy inteligente y muy poderosa para poder colocar los planetas en esa órbita. Muy maravillosa esa expresión. Sí, todas las personas tienen su derecho de creer en la existencia de Dios. ¿Cómo no creerla?
Pero esta mañana yo quiero darte un texto. En la iglesia lo he expresado muchas veces y en algunas ocasiones la hermandad se ríe. Pero este texto debiera de costar 1.000.000. Anótalo. Mira qué bella y maravillosa el texto que encontramos en esta tercera descripción que nos presenta la Biblia. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Para que podamos terminar esta tercera descripción que estamos hablando esta mañana de la palabra principios. Romanos 9:5. Estamos hablando la tercera descripción esta mañana. Romanos 9:5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si tú lees el texto número 4, te vas a dar cuenta que está hablando del pueblo de Israel. Pero el texto 5 es el que me interesa. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Maravillosa expresión. Hoy en día hay muchas personas que leen, son muy inteligentes, tienen destreza para conocer la Biblia. Sin embargo, quiero decirte que este texto es muy importante. Razón tuvo el apóstol San Juan de decir en el texto de San Juan 14:6, hablando Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Querido televidente, no procures encontrar otro camino, solo hay uno, Cristo Jesús. Él es nuestro Creador. Así que la tercera descripción nos presenta esa verdad que es Cristo Jesús. Vamos a terminar con la cuarta descripción esta mañana. Y esta cuarta descripción la he titulado La voz de Dios. El tema, como se titulaba esta mañana, Dios y su primera voz de amor. ¿Por qué? ¿Por qué estoy mencionando esto? Fue el momento de ese principio de tiempo y de creación que se escuchó la voz de Dios. ¿Y por qué digo que es una voz de amor? Porque en el contexto que dijimos al inicio, el mal existía. Es más, en su mirada profética, porque Él es omnisapiente, conoce aún lo que no ha venido. Es un atributo bello y maravilloso de Dios. Así que eran dos cosas muy definidas con el Señor. Pero aparece su voz de amor. ¿Por qué? Porque el mal existía antes de crearnos. Es más, a la hora de crearnos, Él sabía el problema del pecado. Hablaremos eso en otra ocasión, porque es un misterio cómo el pecado surge de lo que es perfecto. Así que podemos encontrar allí, en esta cuarta descripción, su voz de amor. Y entonces la pregunta del millón: ¿por qué, si Dios, conociendo que existía el mal y que al crearnos se provocaba un mal, por qué nos hizo? Hay respuestas. Por lo menos esta mañana yo debo decirte 3 razones por las cuales Dios decidió avanzar y nos creó en ese momento. Número 1,
nos creó a pesar de, porque Él es amor. No se guarda para sí. Y es allí el principio del amor de dar, de dar. Nos creó por amor. Número dos, en el libro de Efesios 1, 11 y 12, la palabra dice que nos creó para su alabanza. Cuando estaba arreglando este pensamiento en esta sección de la cuarta descripción, los hermanos han venido a mi mente. Y yo mismo también en esta crisis, cuando tengamos la oportunidad de estar en la iglesia, cantaremos, como dicen los mexicanos, cantan a todo pulmón. Así vamos a cantar nosotros, a todo pulmón, porque hemos sido creados para su alabanza. Y eso es algo bello y maravilloso, que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios hay gozo y hay alegría. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para la alabanza, para la adoración de su nombre. Además de eso, nos creó para mostrarle a los ángeles caídos. ¿Te recuerdas que hablamos esto al principio? Que antes de crearnos existía el mal. ¿Sí? En otras galaxias se refirió el texto de Job 1:6, donde Satanás se presentó. Y entonces fuimos creados para demostrarle a esos ángeles caídos que a través de Jesús podemos alcanzar victoria. Anota este texto para que lo busques más tarde. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Quita ese pronombre ellos y coloca tu nombre. Y Antonio, y Santiago, y Juan, y Sergio le ha vencido por la sangre del Cordero y del testimonio de la palabra. Queremos concluir esta mañana y permíteme darte una ilustración que arroja luz para ir cerrando el mensaje de esta mañana. Dice que esta es una alegoría, y tú sabes que en una alegoría las cosas hablan. Así que en esta alegoría encontramos a un ingeniero que crea a un reloj. Es el inventor del reloj. Así que construye y elabora y le da cuerda a este reloj. En el momento que le da cuerda, despertó el reloj. Recuérdate que estamos hablando de una alegoría donde las cosas hablan. Así que lo primero que vio el reloj fue el rostro del ingeniero. Y entonces al verlo le dijo: ¿quién eres tú? Y entonces el ingeniero le dice: yo soy el inventor tuyo. Yo te he creado. Así le dice. Y entonces el reloj le dice: ¿y cuántos años voy a vivir? ¿Cuántos años voy a trabajar en este tic-tac? Y entonces vino el ingeniero y le dice: bueno, como yo te inventé, te he creado con los buenos materiales. Así que vas a vivir no menos de 20 años. 20 años, le dice. Sí. ¿Y hay algo más? Sí. De esos 20 años, pues los años tienen 12 meses. Meses, dice. Además, los meses tienen 30 días. Y el número iba creciendo. Y esos días tienen 24 horas. Se disparó aquel número.
Además de esas horas, también tienen minutos y te puedes imaginar el número tan grande que se dio. Y entonces el reloj le dice, falta algo más. Lo último, dice. Esos minutos hay que multiplicarlos, dice, por segundos. Y se dio un número tan grande de segundos que tenía que trabajar aquel reloj. Cuando aquel reloj miró el tiempo que tenía que estar tic-tac, le dijo, no me parece y no voy a trabajar. Entonces el ingeniero le dice, pero yo te doy un consejo. Dime, dice, ¿por qué no piensas por un día? 24 horas, dice. Eso es corto, es poco. Y el reloj convino y empezó a trabajar por un día. ¿Cuál es el mensaje que se encuentra en esta alegoría? Porque tú y yo estamos frente al Creador del universo y Él tiene para ti y para mí 3 consejos bellos y maravillosos esta mañana. Número 1, no os afanéis por el día de mañana. Cada día trae su afán. Me ha pasado a mí, y yo creo que a todos, las preocupaciones, las carreras, y a veces planificamos y nos adelantamos. Pero el mensaje del Creador es, no os afanéis por el día de mañana. Cada día trae su afán. ¿Qué es lo que se esconde ahí? El ayer ya se fue, el mañana no ha venido. Es vivir un día a la vez. Número 2, trabajar por lo que es eterno. Soy un consejero matrimonial. Debemos de trabajar para rescatar la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los yernos, las nueras, los suegros. Muchas veces he dicho que alguien que no quiere llevar los suegros al cielo, pero aún a ellos. Trabajar por lo eterno, no por lo que es temporal. Y eso traerá una linda bendición. Además de eso, Él añade, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la invitación del Señor Jesús. Y por último, Él dice en el libro de Mateo capítulo 6, con el cual vamos a terminar esta mañana. Mateo capítulo 6. Un texto muy conocido para los que han estado leyendo. Alguien podrá decir, pues no es muy conocido para mí, tal vez a un televidente, pero es muy conocido. Mateo capítulo 6 y el texto número 33. Este es el mensaje para ti y para mí, de ese Jesús, de esa voz de amor, creadora del Señor. Y dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esa es la invitación de Jesús. Ese es el sentir de nuestra existencia. No pediste venir a vivir, pero aquí estás, aquí estoy yo. No fuimos un árbol, el árbol tiene vida. No fuimos un perro, ni mucho menos un zancudo. Somos un ser que fuimos creados a la imagen de Cristo, nuestro amante Salvador. Es la invitación para ti y para mí, que vivamos con gozo y alegría. Y debo decir, por asunto de tiempo, que todo principio tiene un final. Es verdad que la creación fue planificada para que fuera eterna,
Pero vino el problema. Así que hay una historia, la historia de la redención, que es Cristo Jesús. Y es verdad, más de alguna persona dirá, no estoy conforme, no tengo un brazo, no tengo una pierna. Pero a pesar de eso, la vida es hermosa. Dios te bendiga esta mañana, para que tú y yo podamos encontrar el porqué de la vida, el porqué de la existencia y el porqué de conocer a Cristo, nuestro amante Salvador. Así que te pido, por favor, que me acompañes para que podamos terminar con una oración esta mañana. Querido Padre, no podemos pasar por alto darte las gracias porque nos permites haber amanecido en este día. Gracias por el programa que nos permitiste transmitir. Bendiga a cada oyente. Es probable, Padre, que entre ellos haya alguien que necesita de tu mano poderosa. Pon tu mano. Es más, solamente di, porque como dice el Salmo, tú dijiste si fue hecho, tú mandaste si existió. Padre, concede tu bendición. Bendice, Padre, las familias dolientes. Da la salud, da los alimentos. Y esta mañana, como ministro del Evangelio, pedimos esta bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por sintonizarnos por este canal de YouTube y Facebook. Queremos invitarte para el próximo sábado a las 10 de la mañana. Estaremos transmitiendo el mensaje del Señor. Dios te bendiga.